¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Señal Rock. Otro programa donde abordaremos la modalidad editorial para hablar un poco de un tema que ya hemos deslizado otras veces, cuando hemos tocado puntualmente la trayectoria de tal o cual músico, cuando hemos observado en las bandas independientes que presentamos su nivel de compromiso político, su mensaje. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el rock, su carácter de rebeldía, su relación con la política. Vamos a pensar un poco si realmente el rock es rebelde per se o simplemente se trata de actitudes, digamos, que toman gente que hace rock según las condiciones de su época y de su sociedad. Arranquemos con el origen, un poco con la escena internacional, que es fundamentalmente la escena anglo-norteamericana. Algunos puntos algunos hitos, digamos, en la rebeldía del rock, indudablemente es el surgimiento, como contábamos hace algunas semanas al hablar de Elvis Presley. El rock norteamericano no surge tal vez como algo intencionalmente rebelde, pero su estética, su modo de bailar, los famosos movimientos pélvicos de Elvis, eran un escándalo para la sociedad norteamericana de la década del 50, que era bastante conservadora. Fue, digamos, como una especie de momento de conservadurismo antes de lo que fue la tormenta de los 60. Era un poco como una especie quizás de válvula de escape de algunos inconformismos de la juventud norteamericana, pero a un pequeño nivel, no una cuestión de pensar mucho el mundo, sino simplemente de cuestiones de aldea, como quien dice, o de familia, de reglas. También un poco esta actitud que se suele emparentar tanto con Elvis, que es el personaje de James Dean en Rebelde sin causa. Avanzando un poco, quizá el primer momento realmente contracultural del rock, donde se busca una respuesta a la cultura imperante, viene de las Islas Británicas, un poco con la invasión británica de 1964, la psicodelia. Bueno, también tenemos en Estados Unidos a Frank Zappa, y ya un poquito más centrados en los 60, los Doors, por ejemplo. Donde todo esto confluye en el movimiento hippie, en esta oposición, ahora sí, a los grandes problemas del mundo, en Estados Unidos muy puntualmente a la guerra de Vietnam, el pacifismo. Pero ahora bien, volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿esto era por hacer rock o se trataba más bien de, por ejemplo, jóvenes norteamericanos que, al igual que jóvenes que se dedicaban a muchas otras cosas, como, no sé, digamos, tal vez el periodismo, tal vez la fotografía, tal vez un oficio más común, se cansaron, como toda la sociedad norteamericana, de una guerra que finalmente entendieron como injusta y empezaron desde su lugar, o sea, la música, también a aportar su punto de vista? Nos parece que quizás esta segunda opción es más probable, no es que necesariamente por hacer música uno va a pensar de tal o cual manera. Justamente mencionábamos también al hablar de Elvis su carácter conservador. Como amigo de Richard Nixon, seguramente el rey no vería con muy buenos ojos este movimiento antiguerra, máxime siendo un hombre que él había hecho la colimba. Aclaramos, esto de todos modos no implica un juicio negativo sobre la música de Elvis o su significación artística. Otro momento quizá de rebeldía icónico del rock internacional, un poco para ir redondeando este análisis abuelo de pájaro de la escena internacional, es la eclosión del movimiento punk, ya tal vez desde un ángulo un poco más nihilista, pero se dio en un momento también muy particular de Inglaterra, la década del 70, liquidado el Imperio Británico 10 años antes. Da lugar a cierto descontento, a cierta crisis, de la cual va a surgir, entre otras cosas, el thatcherismo. Entonces fíjense cómo el punk aparece, el punk inglés al menos, porque también hay toda una división en el punk norteamericano encabezado por los Ramones. Decía, el punk inglés se conjuga con un momento de crisis y después seguida por un momento de acentuado conservadurismo. Entonces
A eso el punk responde con su nihilismo, con ese famoso mensaje de los Sex Pistols de no hay futuro. De paso, hablando de los Ramones, curiosamente el punk, para reafirmar esto de que no es la música en sí la ideológica o no, sino las personas, los Ramones combinaban a un progresista como era Joey Ramone, el cantante, un hombre de lo que los norteamericanos llamarían ideas liberales, y un hombre netamente conservador como era Johnny Ramone, el guitarrista, quien se declaró públicamente conservador, admirador de Ronald Reagan, y creo que ya un poco más llegado el fin de siglo, creo que llegó a apoyar la gestión de George Bush hijo. Además, la relación entre ambos era muy tirante. Se sabe que, por ejemplo, la canción El Ku Klux Klan se llevó a mi novia, la compone Joey Ramone, siendo el Ku Klux Klan una alusión a su compañero. Finalmente, tal vez se podría hablar un poquito del movimiento grunge de la década del 90, también muy cargado del nihilismo, muy de la época posterior a la caída del muro de Berlín, donde también es una suerte de rebelión un poco contra el hedonismo, si se quiere, de la década del 80, que se transmitía también a las músicas, a la estética glam, y a muchos lugares del conformismo de la época de Reagan. Ahora, todo esto no va más allá de ciertos cuestionamientos sociales o dentro de los marcos de las sociedades norteamericana e inglesa. Pocos quizás se metieron en temas tan netamente políticos, y cabe hacer una mención especial, sí, a una especie de voz de conciencia de los Estados Unidos, que ha sido indudablemente Bob Dylan, tanto desde sus raíces folk hasta todos sus pasajes por el blues, la música country, el rock. Las letras de Bob Dylan son básicamente letras de como los payadores argentinos, donde se narraba algún problema, alguna temática, y básicamente la canción se componía en función de eso. Por decir sino un par, tenemos Maestros de la Guerra, también tenemos El Huracán, donde denunciaba la injusticia contra el boxeador Rubin Carter, que había sido injustamente condenado por su condición de afro-norteamericano. Esto en cuanto al rock internacional. Evidentemente una sociedad enmarcada, sociedades donde también por cuestiones del devenir histórico que exceden a este espacio, hay ciertos problemas que están encasillados, que ya están resueltos. Lo que nos lleva entonces a hacer una observación del rock nacional, su rebeldía, su relación con la política, y nos encontramos con un panorama bastante más complejo que el de Inglaterra o Estados Unidos. Esto se debe a que efectivamente hay puntos en los que la sociedad argentina todavía es más conflictiva por, insisto, cuestiones que no vamos a abordar aquí. Cronológicamente podemos observar que el rock argentino surge, tiene un difuso origen a mediados de los 50, a medida que fueron llegando las novedades, pero el famoso nacimiento del rock nacional, que se suele tomar un poco arbitrariamente como fecha la edición de La Balsa por Los Gatos en 1967, coincide con la dictadura de Juan Carlos Onganía. Alguna vez Vitico, quien fuera el bajista de Riff, dijo: yo me fui y no me las quiero dar de perseguido, pero vivir con Onganía era insoportable. Seguramente era insoportable para la gente en general, pero especialmente para los rockeros, que podían ser agarrados por la policía y rapados en una comisaría o cortado el pelo en algún cuartel. Bueno, ahí tenemos la famosa Marcha de la Bronca. Tenemos un rock nacional que quizás quería explorar simplemente temas de juventud, pero se vio enmarcado en un ámbito notablemente represivo. Por supuesto, además el cordobazo también fue un sacudón para la conciencia de toda la Argentina. Entonces, aquí lo tenemos otra vez. No es que el rock nacional fuera particularmente rebelde, sino más bien que los jóvenes que hacían rock en la Argentina se vieron tan sacudidos como los jóvenes obreros, los jóvenes estudiantes, los jóvenes profesionales o lo que fuere. Avanzando un poco más, por supuesto la época del proceso fue dura, muchos músicos eligieron el exilio, otros eligieron quedarse, y no vamos a hacer de unos demonios de los otros santos, simplemente fueron actitudes de gente que quería vivir
de lo suyo, que no tenía ninguna responsabilidad en particular, creo yo. Y la liberación en los 80, es decir, liberación en tanto apertura, el famoso destape alfonsinista, que además va de la mano con la aparición de un rock un poco más complaciente de, bueno, vamos a divertirnos un cacho después de tanto sufrimiento. Lo cierto es que en el rock nacional, también a lo largo de los 90 y quizá incluso en los últimos 10 años, lo que han hecho las bandas es expresar sus sentimientos políticos según ellos lo entienden, y tal vez a veces su música está en función de ello. A veces simplemente pueden tener un pensamiento y no reflejarlo en sus canciones. Por ejemplo, Memphis la Blusera se dijo que alguna vez se definió como banda jaurechiana, más allá de que no hay mucho jaureche en la agrupación que comandaba en su momento Adrián Otero. Lo cierto entonces es que de vuelta, en el rock nacional también tenemos gente que si se mete en política es por convicción personal y no por una cuestión de su música o porque su música se lo impone. Tenemos ejemplos de gente muy identificada con alguna causa, como por ejemplo Javier Martínez o Las Manos de Filippi, que han participado en actos del Partido Obrero. Tenemos músicos que apoyan actualmente al gobierno kirchnerista, que se sienten identificados, gente que es neutral, gente que ha tenido varios apoyos, como León Gieco, como Charly García, que aún dentro de sus cambios de apoyos a figuras políticas, si se hila fino se puede rastrear como una coherencia de acuerdo a lo que ellos piensan. O sea, Charly García, digamos, eres una persona, un argentino de clase media, con la mayoría de las ideas que configuran a la pequeña burguesía argentina, que en su momento apoyó al radicalismo y después simpatizó un poco más con el kirchnerismo, probablemente a partir de la política de derechos humanos. Cabe mencionar también quizás al Almafuerte como un caso extraño, con un Iorio muy como de algunas palabras muy incómodas, pero que quizás sus canciones lo trascienden con esa notable reivindicación del elemento criollo, de cierto peronismo visceral, como quien dice. Todo esto no son sino aproximaciones, no es una cuestión cerrada. Sí, digamos, tenemos de todos modos una conclusión en este espacio, que es que el rock no es política, es una expresión artística, y el músico que lo siente, bueno, lo usa como expresión de su pensamiento o refleja el pensamiento de su época, pero no necesariamente hay que andar exigiéndoles la misma responsabilidad que a los líderes políticos, ni necesariamente por estar en una banda de rock va uno a cambiar el mundo. Son la política y el rock cosas que marchan en paralelo, como todo en la sociedad, pero en última instancia son cosas diferentes. Hasta aquí quien les habla, Martín Gorojovsky, en un nuevo capítulo editorial de la Señal Rock. Nos pueden encontrar a nosotros y a otros contenidos en laseñalmedios.blogspot.com. También nos pueden buscar en Facebook y revisar el archivo completo de la Señal Rock, o nos pueden contactar a nuestra casilla de mail, laseñalrock@gmail.com. Los saludo hasta la próxima semana. En la edición y producción, Claudio Fortuna.